Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy quiero empezar haciendo alusión, haciendo referencia, recordando el pasado para ver cómo las sombras del pasado se proyectan en el presente. Quiero recordar a un emperador romano de muy mala reputación, Calígula. Calígula fue un emperador del año 37 después de Cristo hasta el año 41 y tenemos, digamos, mucho conocimiento de Calígula por sobre todas las cosas a través de un historiador 50, 40 años posterior a él, menos, Suetonio, que vivió el año 70 después de Cristo hasta el 126. Suetonio relata, refiere, sin que haya datos constatables, de que Calígula, que era un perverso del punto de vista moral, un criminal, un hombre que practicaba el incesto con sus hermanas, que mataba a diestra y siniestra, Calígula, en un momento de delirio, creían algunos, quiso nombrarle a su caballo cónsul. Y también dice Suetonio que quiso nombrarle a su caballo senador de la República Romana. Entonces, uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver el caballo de Calígula, incitato, con el Senado de la República del Paraguay? Esa es buena pregunta. Cuando uno ve actuar a los senadores de la República del Paraguay, dan la impresión de que no son senadores que han sido electos y que encarnan la soberanía popular. No son senadores electos, daría la impresión que no son senadores electos por el pueblo paraguayo, por la voluntad soberana del pueblo paraguayo, sino más bien parecen senadores electos por Calígula, caballos, equinos, ahí legislando de una manera que cada día lesionan, injurian, violan y pisotean la Constitución de la República. Hace unas semanas teníamos el problema de Katia González, una expulsión arbitraria, en donde 23 senadores equinos expulsaron arbitrariamente a una colega de ellos. Y hoy tenemos la situación y la provocación de un caos jurídico a través de una decisión caballesca de los senadores de la República, 20 senadores de la República, restituir el fuero parlamentario a los senadores de la República que ellos mismos le habían retirado el fuero parlamentario. Es una vergüenza que los senadores descendientes de Calígula, herederos e intérpretes de la voluntad de Calígula, violen como una tropa de equinos, violen, atropellen y pisoteen la Constitución y las instituciones de la República. Suetonio decía que no se tiene certeza aquello de que Calígula le quiso nombrar a su caballo senador. Pero la idea, la voluntad de Calígula era, con esto yo menosprecio a las instituciones de la República. Era menospreciar al Senado de la República. Menospreciar a lo que nosotros hoy tenemos, a una democracia republicana. Nosotros tenemos una democracia republicana en donde los senadores de la República del Paraguay, los diputados, el presidente de la República, los jueces y nosotros, los ciudadanos, tenemos que acatar el mandato de la ley y por sobre todas las cosas el mandato de la Constitución. Pero hay un agravante. Los señores ciudadanos de la República del Paraguay tienen privilegios jurídicos establecidos en la Constitución para el buen desempeño de sus funciones. Por eso se le otorga el fuero parlamentario. Eso es real, no cualquier ciudadano tiene un fuero que le protege en función de su labor parlamentaria. Por eso la administración del fuero parlamentario es una cuestión que hace a la esencia no solamente del funcionamiento del Parlamento de la República, sino por sobre todas las cosas
a la división de poderes del Estado, al equilibrio, a conciliar el principio de la soberanía con la división de poderes del Estado. Obviamente, los senadores, con esta actitud caballuna, digna del caballo de Calígula, verdaderamente lo único que hacen es vaciar de contenido institucional nuestra convivencia democrática. La precariedad institucional de la democracia paraguaya hoy en día verdaderamente se ve cada vez más debilitada. Lesionaron la Constitución de la República una vez más y están haciendo algo que es gravísimo. Están intercediendo con la restitución de los fueros, están restituyendo y queriendo paralizar los procesos judiciales que ya están en marcha contra 3 senadores de la República. Digno es destacar que el senador Rafael Filisola marcó distancia y dijo: yo no tengo ningún problema que me investiguen y me someto al mandato de la justicia. De hecho, él mismo alentó la pérdida de sus fueros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué caminos vamos a continuar ahora? Hoy tenemos un impasse jurídico. No tenemos un impasse jurídico. Lo que tenemos es un caos jurídico. ¿Por qué es preocupante el caos jurídico? Un economista va a decir: me preocupa el caos jurídico porque nos aparta del grado de inversión. Y Paraguay está arañando el grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si calificamos para el grado de inversión, las fuentes financieras de financiamiento externo van a abaratarse para el Paraguay. A mí ya no me preocupa el grado de inversión. A mí me preocupa la sensación de anomia que se está sembrando entre todos los paraguayos y las paraguayas. La gente no cree en las instituciones. Y cuando la gente no cree que es portadora y está amparada por el derecho y por sus instituciones, se da el caso, ese maldito caso, que la anarquía pide el uso y el ejercicio de su derecho. Y cuando la anarquía pide el uso y el ejercicio de su derecho, honestamente lo único que se establece son retrocesos en el proceso histórico y en el desarrollo democrático de la sociedad. Ahora nos hemos llevado la sorpresa que el fiscal general del Estado, en vez de enmendar este entuerto jurídico, este caos jurídico, delegó en sus fiscales para que ellos hagan una consulta a los órganos jurisdiccionales del Estado. Los órganos jurisdiccionales del Estado no son órganos de consulta. Un juez habla a través de su sentencia, a través de una resolución, a través de una providencia. Yo no le puedo, no hay nada opinable cuando un juez habla. El juez dicta una sentencia y habla a través de una sentencia. El ministro Santander fue claro en una declaración: todo está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía puede actuar de oficio. Lo mismo lo ha dicho el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Arturo Daniel, al decir que la acción que tomó el Senado no es que hace reversible el proceso penal hacia algunos senadores. Aquí lo peor de todo es, señores, que hay una voluntad política enquistada en un sector del Parlamento que parece que está comprometida con pisotear, vulnerar, traicionar el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución de la República. No puede ser que el país esté modernizando en lo económico y en lo social, y en lo político vamos cada día un paso más atrás. No puede haber, no van por cuerdas separadas, no va en paralelo. Cuando van en paralelo quiere decir que ni en el infinito se juntan las líneas. La política y la economía interactúan, son variables en que interactúan. Si nosotros tenemos un parlamento que sigue comportándose como el caballo de Calígula, verdaderamente estamos dando un paso atrás en el proceso de modernización política, económica y social del Paraguay. No nos engañemos, el grado de inversión no va a llegar si es que hay una anomia, un desinterés, un desamparo, una destrucción de los lazos sociales por la violación del derecho en el Paraguay. Y es gravísimo el daño que se está causando a un pueblo que de por sí no tiene una conciencia jurídica refinada.
Por eso es hora que los senadores de la República dejen de actuar como el caballo de Calígula y actúen como lo que son, representantes de la voluntad soberana del pueblo paraguayo. Enseguida vamos a hablar de un problema crucial. Muchos paraguayos y paraguayas todas las mañanas tienen problemas y a la tarde también para tomar un ómnibus. Y después hay o no posibilidad de desarrollo industrial en el Paraguay con el ingeniero Diego Doña. Después de la pausa. ¿Qué tal, Griselda Yudice? Vos sos vocera, pues también te he escuchado. ¿Qué es OPAMA en primer lugar? Si no explicás para... Muy buenas noches, gracias por el espacio para poder hablar justamente de la organización. Y OPAMA es una organización de pasajeros y pasajeras del transporte del área metropolitana. Pero en realidad... O sea, no entra al interior del país, digamos. No, nosotros como organización no, pero sí tenemos conexiones con organizaciones de Encarnación, de Ciudad del Este, conversamos. Inclusive trabajamos también con vecinos, vecinas que están organizados por el tema del transporte en Mariano, en otras ciudades de Central, justamente para tratar de concentrar las fuerzas, porque este es un problema que aqueja a todo el país. Bueno, decime una cosa. Hoy me decía Griselda que me hace a mí tengo problemas. Hasta no se llega a esta altura de la vida sin problema. Me decía que hay líneas, por ejemplo, que te cobran como si fuera todo el tramo, como si vos estuvieras, no sé, en Cacupé y vinieras a Asunción. ¿Es cierto eso? Claro, porque acá no se cobra por kilometraje, sino un pasaje. No importa dónde te subís ni cuántas cuadras. Pero si viajas. yo, por ejemplo, me subo en un ómnibus que viene de Cacupé, o no sé, y me tengo que ir 10 cuadras, pago todo el pasaje. Sí, sí. Los ómnibus, hay un subsidio. Los ómnibus tienen aire acondicionado, la gente va cómoda, hay espacio para la gente. ¿Cuál es el tratamiento que recibe la gente? Es muy importante hablar de eso porque los colectivos del área metropolitana son los que tienen subsidio. En las otras zonas del país no. Solamente los que circulan acá en el área metropolitana. ¿Por qué esa discriminación? Y porque así salió la ley, ¿verdad? Supongo que es porque justamente acá es donde hay una mayor concentración de población que debería movilizarse en transporte, ¿verdad? Hay una concentración entre Asunción y Central bastante grande de la población paraguaya. Pero el subsidio tiene ciertos criterios técnicos para que los empresarios puedan cobrar, que es justamente mantener los que tienen que tener aire, tienen que funcionar, tienen que poner cierta temperatura, se tienen que llevar a mantenimiento, las cubiertas se tienen que cambiar cada cierto kilometraje, tienen que pasar la inspección técnica, los trabajadores tienen que estar todo en IPS, tienen que cobrar salario mensual, no el famoso redondo, que es una explotación brutal para el pobre trabajador. Y en teoría todos esos criterios se tienen en cuenta para que el empresario pueda cobrar el subsidio. Pero me imagino que si cobran el subsidio cumplen con todas esas condiciones. No, porque basta con salir a la calle para ver cuáles son las condiciones de los colectivos en los que nos vemos obligados a viajar los pasajeros. Son buses chatarras, en malas condiciones, circulan pocos buses. El propio presidente de Cetrapán, que es la organización de empresarios, reconoció que hay un déficit de 200 colectivos. Eso es admitir que es regulada, porque el servicio mínimo que requiere el área metropolitana calcula entre 1.700 a 2.000 buses en circulación todo el día. Y hoy tenemos 1.500 a reventar todos los días, entre que los que se descomponen, entre los que están en el taller, los que se ponen por el camino. Bueno, en teoría llegamos a 1.500. Eso es completamente insuficiente. ¿Y entonces, necesitaríamos tener en circulación cuánto? Y 2.000, dicen. En circulación, sí. Y aparte uno en reserva porque se descompone. Claro, ¿no? porque lo que pasa ahora es que cae un vehículo y eso ya queda fuera de circulación, las personas tienen que esperar más tiempo. Ahora, yo escuché, pues yo no soy usuario de ómnibus, tengo que reconocer, que la gente espera horas y horas. ¿Y cómo está el régimen de horario? No hay un régimen en todos los países, bueno, los países donde se respeta a la gente, hay un horario condicionado, a tal hora, a tal hora, a tal hora.
Hay gente que me dice, pero hay 2 horas para subir más los ómnibus. Sí, eso es cierto. Claro, es muy cierto. Y eso es lo que se reclama, lo que se conoce como regulada. Que hace el empresario, en vez de sacar cada 10 minutos, como es la demanda, la necesidad. En horarios pico, dicen. En horarios pico y en los otros horarios es peor, ¿verdad? Se espera mucho más. En los fines de semana también se espera mucho más. Entonces, en horario pico se tendría que salir cada 10 minutos. Y eso no es así. ¿Cada cuánto la regularidad? Bueno, las personas te dicen que con suerte 1 hora. Pero una hora de espera. Sí, pero pasa que a veces el único bus que te lleva o sea, te lleva a completar tu destino, por ejemplo, de tu casa a tu trabajo, es una línea. Vos tenés que esperar esa línea. Esa línea, como hay pocos colectivos en circulación, ese colectivo ya viene lleno. Entonces ya no te sube. La gente viaja hasta Las Triveras, poniendo en peligro su vida. Pero cuando a veces llega la parada, si vos estás a mitad de camino de ese itinerario, te cuesta muchísimo encontrar espacio en los colectivos. Hay gente que tiene que esperar 2, 3 colectivos de su línea para lograr subirse. O sea, los ómnibus están llenos, esperaste vos 1 hora, llega la línea, está llena, no te suban. No te subís, no. Seguí en la parada, porque es el único que te lleva hasta tu casa. Te pregunto, ¿y los ómnibus? Pues dicen que hay gente que hasta arriesga su vida, que va colgada. Que está prohibido. Está prohibido. Sí. Y eso no hay autoridades. ¿Quién es el encargado de controlar, digamos, que los ómnibus cumplan con las condiciones legales? Bueno, el Viceministerio del Transporte. Y ahí donde le tenemos... ¿Que depende de qué ministerio? De Obras Públicas. Ajá. A riesgo yo creo que este gobierno tiene como una alta competencia de autoridades, ministros y viceministros inútiles, pero yo creo que Guido Benza se gana el primer lugar, porque es una persona que no entiende del sistema de transporte y no hace nada para aprender y no hace nada para escuchar a las personas que somos usuarios y usuarias, y no toma ninguna medida desde que asumió. Ellos asumieron en agosto del año pasado. ¿Qué medida podría haber tomado? Y, por ejemplo, exigir la mayor circulación, digamos como una medida de urgencia. Claro, como una medida de urgencia. En periodos anteriores, donde llegamos a situaciones también menos que estas, digamos, porque yo creo que hoy estamos en una situación muy, muy calamitosa. Una situación de viajes inhumanos, inseguros, unas pésimas condiciones que, como vos bien decías al principio, denigra la calidad del ser humano. O sea, vos tenés que estar horas en la calle, tenés que pasar horas en el bus, viajás incómodo, pasás el calor, hacinado, poniendo en riesgo. O sea, esto es insostenible la manera en que las personas tienen que viajar. Pero, a ver, Obama llegó a hablar con el ministro. Nosotros llegamos a hablar en 2 ocasiones, uno al principio del gobierno, cuando nos recibieron con la ministra de Obras Públicas, y ahora, hace unas semanas, cuando nos volvieron a recibir, y todas las respuestas que dan es: estamos armando un plan piloto, en junio vamos a lanzar un plan piloto, necesitamos técnicos, estamos armando el plan. Ninguna medida, pero esta situación lleva meses. Ahora, te pregunto, las empresas de transporte se quejan de que el subsidio no alcanza. ¿El subsidio alcanza o no alcanza para tener ómnibus, los 2.000 que vos me decís, con aire acondicionado, y que, digamos, que la gente viaje con seguridad, que el viaje no represente una incomodidad física? Bueno, yo creo que el subsidio sí alcanza, porque por eso hay ciertos criterios para calcular cuánto tienen que cobrar. Todo lo que yo te dije, por todo eso se les subsidia. Por el pasaje, o sea, los pasajeros pagamos la mitad del costo que ellos dicen. O sea, nosotros pagamos 3.400 por el que tiene aire, y el gobierno con el subsidio completa y llegan a cobrar por pasajero 5.000. En el otro también es lo mismo. La mitad paga el pasajero, la mitad pone el Estado. Donde no hay aire acondicionado. Donde no hay aire. Ahora te pregunto, en todos los ómnibus que dicen que hay aire acondicionado, ¿hay aire acondicionado o no hay? No, claro que no. Hay muchísimos colectivos que cobran el pasaje por el aire, y sin embargo el aire no funciona, o no da abasto, no funciona en su 100%, vamos a decir, ¿verdad? Funciona mal. O si no, te gotea. O sea, vos terminás todo sucia al llegar. ¿Por qué? Porque llueve. Y no, porque el aire pierde agua. Ajá, el aire pierde. O sea que no tiene un service. Los ómnibus no tienen un servicio. No, y por eso cobran subsidio. El subsidio calcula todas esas condiciones que deberían ser mínimas para viajar.
Eso por un lado. Ahora, también digo, en otras circunstancias se sacaron incluso vehículos ómnibus que son del Estado. Cuando vos tenés una mirada hacia la gente, yo creo que este gobierno no mira, no tiene ni una empatía hacia la gente. Pero te pregunto, en el gobierno anterior era mejor la cosa. Porque esto es un problema que yo vengo escuchando con toda sinceridad desde hace años. No es nuevo, digamos. No es nuevo y ahí está el... ¿Por qué estamos como estamos hoy? Porque se deja caer el servicio. O sea, yo considero que los sucesivos gobiernos no le ha importado este servicio. No se ha ocupado de mejoras de manera, medidas que mejoren la situación de manera inmediata, las urgencias, y mucho menos ha pensado en mejoras estructurales, que ese es un tema también, ¿verdad? ¿Cuáles serían las mejoras estructurales? Es un nombre muy rimbombante. Mejoras estructurales. Pensar en un sistema de transporte eficiente. Sin duda, el basar toda nuestra movilidad solo en los buses no va a ser suficiente ni ahora ni nunca. Se tiene que pensar en el tren, en el Metrobús. Bueno, pues sería una salida a largo plazo. Sí, a largo. El Metrobús no salió. Pero no salió por corrupción. No, correcto, pero eso ya creo que viene ya de hace años atrás, ¿verdad? Pero es la única manera. O si no, siempre vamos a necesitar más buses circulando. Siempre vamos a estar en deficiencia porque la gente necesita moverse. Se tiene que pensar en un sistema que haga eficiente la movilidad. No que la gente de Areguá tenga que venir en un bus hasta Asunción, de Itagua hasta Asunción, hasta del interior. Imagínate un viaje en tren a Encarnación, a Ciudad del Este. Bueno, por eso yo creo que no nos vamos a ver. Hablando con toda franqueza. Sí, pero tenemos que empezar a exigir. ¿La seguridad en los ómnibus está garantizada para los pasajeros? No, claro que no. Y ni siquiera en las paradas. Porque este es un tema también que... o sea, hay robo, la gente está esperando que vienen pirañitas y le asaltan, le roban el celular. De todo tipo y dependiendo de la zona. Hemos recibido... a principios de año, la queja justamente de los universitarios que salen de las clases del campus ahí en San Lorenzo y ya no saben si va a venir o no su bus, están horas ahí sobre Eusebio Ayala o Mariscal López y están expuestos a todo tipo de situaciones de inseguridad. ¿Ómnibus existen el servicio de transporte público las 24 horas del día o hay horas que no hay? No, a la noche no hay. ¿De qué hora a qué hora se interrumpe el servicio? Pero no es una obligación pública tener que prestar las 24 horas del día. Sí, es que todas porque estas hay gente que trabaja hasta las 12 de la noche. Claro, hay todo un movimiento económico a la noche, justamente. Claro. Incluso... ¿Y qué hace esa gente? ¿En qué viaja? ¿En moto? Se las arregla con moto, se las arregla pagando alguna movilidad de plataforma, se quedan hasta que venga el primer bus, el siguiente, que suele ser las 4, las 5 de la mañana. Y espera... Las 4 de la mañana. Sí. Se queda 3 horas durmiendo, sentado o esperando en el lugar donde se toma el ómnibus. Sí, o en su trabajo. O también las personas que tienen que llegar a las 7 de su trabajo salen de madrugada de sus casas. Salen a las 4, a las 5 de la mañana para poder llegar. O sea, en realidad el sistema de transporte nos roba horas de vida, todos los días. O sea, nosotros todos los días nos está robando como 3 a 4 horas a la persona. De descanso, de ocio, de cultura, de vida familiar, de vida con amigos, de cualquier cosa que nosotros podríamos estar haciendo y estamos en la parada o en el bus. Es robo de vida. La capacidad de los choferes, son arriesgados, hay accidentes. Yo recuerdo cuando yo era niño los ómnibus jugaban carrera. ¿Hoy sigue habiendo esto o no hay más? Bueno, yo no veo más tanto las carreras, pero sí creo que sus capacidades están limitadas por las horas de trabajo y por el estrés que es el tráfico y además largo viaje, ¿verdad? Porque nosotros, como nuestro sistema es de hace décadas, es un bus viniendo largas distancias, ellos tienen que hacer toda una vuelta, que eso significa muchas horas, por lo menos 5 o 6 horas en el bus manejando. ¿Cuántas horas maneja un chofer? ¿Ustedes tienen calculado? Y ellos, conversando con uno de los gremios con los que trabajamos, te dicen que para sacar algún salario razonable para sobrevivir... ¿Salario sería un salario mínimo? No, es porque cuando no es salario mínimo es el famoso redondo.
que está prohibido. ¿Qué es el redondo? Y que tienen que hacer todo el circuito completo, ida y vuelta, para cobrar un monto. No es salario mensual, es completa ese redondo y cobra. Bueno, pero en un día recorrerá varios redondos. Dos más. Porque son algunos no hacen largos. IPS. No tienen IPS. Pasa que son viajes largos. Pero, una pregunta, ¿vos estás segura que los choferes de ómnibus no son no se cumplen las leyes laborales con No, y en muchos seguro que sí, en otros muchos más no. Porque esa es la denuncia. ¿Ustedes tienen denuncia hecha de que los transportistas no le pagan el IPS a los choferes? Sí, y que le siguen pagando por redondo, que es algo ya prohibido. Todas estas cosas que yo te digo están prohibidas. No hay nomás ninguna medida del gobierno para remediar esta situación. Es lo mismo que vos estabas diciendo, y claro, si tenemos el ejemplo del Congreso, ¿por qué no los otros, verdad? O sea, acá es sálvese quien pueda. Y los empresarios del transporte tienen una gran impunidad, gozan de una impunidad, como vos decís, arrastrada. Bueno, y nosotros consideramos que hay ahí una complicidad político-económica, ¿verdad? O sea, muchos empresarios son políticos, muchos empresarios tienen conexiones con alguno de los referentes políticos de sus ciudades, los favores políticos en las elecciones, entonces son como inamovibles de sus itinerarios. Nuestra ley también es muy permisiva con eso. Una vez que ganás el itinerario es muy difícil. O sea, yo tengo Asunción San Lorenzo, Asunción que ocupé, ya es mío, digamos. Sí, es muy difícil que te saquen, tienen que ser irregularidades muy grandes. Y generalmente eso termina en multas que son ínfimas, que no le afectan para nada. No, son muy mínimas para un empresario. Bueno, Grisel, te agradezco mucho por tu presencia, que sigas luchando, que Opama no se acabe y que mejore el transporte público. Ojalá que mejore, ojalá que más gente se vaya sumando para poder exigir. Y bueno, ojalá pronto podamos tener mejoras. Soy más optimista que vos en eso. Espero que pronto tengamos. Yo quiera que yo pueda verlo. Sí. Yo soy muy joven. Esperemos que ya no algún otro proyecto no se vaya con la corrupción y que podamos tener sistemas un poco más modernos de movilidad. Enseguida, muchas gracias. Enseguida con el ingeniero Diego Dona, las posibilidades que tiene el Paraguay de convertirse en un país industrial. Volvemos mirando lejos, estamos con el ingeniero Diego Dona, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguayo para Asuntos Estratégicos. ¿Es posible el desarrollo industrial en el Paraguay, ingeniero Dona? Buenas noches, Carlos Mateo, buenas noches a toda la audiencia que nos mira. Soy un convencido, y el gremio al cual pertenezco están convencidos de que sí es posible el desarrollo industrial en el Paraguay. Hay algo que evidencia de que el Paraguay, la industrialización se ha incrementado en el Paraguay, se refleja eso en el PIB, en el Producto Interno Bruto, o seguimos siendo un país, digamos, los pilares de la economía están la ganadería, la agricultura, prestación de servicios, la economía triangular de Ciudad del Este, el contrabando. Hay, digamos, elementos que estén demostrando que hay un mayor dinamismo industrial. Sí, hay bastantes elementos y antes de mirar en dónde estamos tenemos que mirar un poco de dónde venimos. El Paraguay, un país agropecuario, pastoril, en sus comienzos, todos conocemos la historia, desarrolló un modelo primario de agricultura, de ganadería, fueron diferentes ciclos económicos que fueron avanzando y tuvimos varios hitos dentro de nuestro desarrollo económico, apalancados por esta producción primaria que todavía no era mecanizada, digamos, ¿no? Tú sabes, todo ese desarrollo. Hoy, luego de más o menos 50 años de un empuje un poco diferente y después de las reformas del 2003, cambió un poco el modelo. La reforma tributaria. La reforma tributaria que posibilitó hacer algunos ajustes. A eso se sumó el boom de los commodities, se desarrollaron los campos, se sacaron montes, se convirtió en agricultura, la ganadería migró al Chaco, el Chaco era un territorio inhóspito, se empezó a desarrollar
el alto consumo de un gigante como China posibilitó que toda América Latina exporte grano. Y sin embargo nosotros fuimos avanzando muy lentamente en el modelo industrialista, por varios motivos. Funcionaba bien el sistema de recursos naturales y materias primas, y teníamos una presión muy importante del tercer sector, que es el comercio y la finanza. O sea, nos dedicamos como país, hablo, a un comercio de frontera, fundado un poco con una inmigración de libaneses, comerciantes, y también con un capital abundante después de la época de Itaipú que se inyectó, etcétera, etcétera. Entonces, apuntalamos nuestro desarrollo, sostenido también en políticas públicas que incentivaron eso, con el doble cambio, los famosos créditos para los agroexportadores, el régimen de turismo, que fue un sistema... O sea, no hubo un incentivo legal, jurídico, un marco jurídico que estimulase la industrialización del país, me quiere decir. Hubieron acciones tibias, digamos, ¿verdad? Recordemos que también en los años 70, 60, 70, 80, el modelo industrializador era un problema porque creaba sindicatos, en las ciudades tenía movimientos obreros contrarios, se vivía eso en Argentina, se vivía en Brasil. Entonces... O sea, vos sí que el régimen, el régimen dictatorial, cerrado, vertical del presidente Stroessner era hostil a la industrialización porque esto generaba un cordón urbano, sindicalizaba, creaba un movimiento proletario, llamémosle, obrero, contestatario al orden político, podría ser visto como una amenaza. Yo creo que sí, porque los resultados y donde la cuesta arriba que tiene el modelo industrializador habla de eso. Cuando uno analiza las medidas económicas que se tomaban en el Banco Central con el financiamiento, el doble tipo de cambio que incentivaba a la exportación y no a la industrialización, a diferencia de otros países en donde se tomaron políticas públicas duras, fuertes de industrialización, cuando se crea la industria aeroespacial en Brasil, en el gobierno militar, o cuando el gobierno militar argentino crea el famoso auto Mitaí, que estaba, el rastrojero, el auto argentino. O sea, había gobiernos duros, militares, pero que tenían la visión de industrializar. En el Paraguay no sucedió eso, lastimosamente. Pero ¿no te parece, te pregunto, viendo un poco retrospectivamente, haciendo un poco historia económica del Paraguay, que la escasa población, la estrechez del mercado ha sido siempre un impedimento para una pujanza del desarrollo industrial? Conspiraba también contra el modelo industrial, obviamente, ¿verdad? Pero fíjate en un detalle. En el mundo, en el año 2000, por primera vez en la historia, la población urbana iguala a la población rural. En el Paraguay pasó eso en el año 92, 8 años antes. El Paraguay ya tenía una inmigración, una interna bastante importante, del campo a la ciudad. Y las ciudades, o le ponemos industria para el trabajo, o se dedican al comercio informal, a los mesiteros, a las changas y todo ese tipo de cosas, y forman los cinturones de pobreza. Bajo ese modelo fuimos creciendo, por políticas públicas faltantes o por poca población, pero la realidad que tuvimos es que el modelo industrial se retrasó en comparación con los vecinos, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos leyes beneficiosas para la industrialización, la ley 60/90, tenemos una ley de maquila para la exportación, no tanto para el mercado doméstico. ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Que no hay financiamiento para la industria? ¿O no hay mano de obra preparada? ¿No hay grandes capitales? ¿Dónde están las dificultades? De aquella época volvemos, nos trasladamos en el tiempo a hoy. Hoy la cosa cambió. La naturaleza del desarrollo te empuja a migrar un poco al sistema industrialista. Están dadas algunas condiciones, no todas, pero hay problemas que confluyen y todavía persisten. En la negociación del Mercosur, en los años 92, 93 se negociaron algunos acuerdos y teníamos un sector importador muy fuerte, muy importante. Te recordás que el presupuesto público estaba financiado por los impuestos de aduana, las importaciones. Entonces, y todavía tenemos un sistema bastante fuerte, pero no tanto como en aquellos tiempos. Y la negociación del Mercosur permite importar productos terminados de Argentina y Brasil sin pagar aranceles. O sea, es una ventaja competitiva que se volcó al sector, digamos, importador. Y en contrapartida,
teníamos que tener una apertura de los mercados naturales del Paraguay, Argentina, Brasil, que estaban cerca, Uruguay también, y no lo tuvimos porque hoy en día los países más protectores, más cerrados económicamente hablando, según un estudio europeo que estuvimos revisando hace poco, son Argentina y Brasil, y el tercero es Corea del Norte. Son economías cerradas que cuestan mucho. O sea, pero hay que decir que el Mercosur es una ficción. No, Se supone que el acceso al mercado está garantizado por el tratado. Y tiene si sus tiene problemas, sus certificados de origen en Paraguay, por ejemplo. Los procesos de integración no son fáciles en sociedades no muy, digamos, receptoras a ese tipo de... No es lo mismo que la Unión Europea, que tiene otro modelo, pero yo por lo menos soy un convencido de que hay que avanzar con el proceso de integración. Solo estamos peor. Tenemos que negociar y tenemos que acordar. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿existen incentivos? Sí, existen incentivos. La ley 6090, la ley de Maquila, tenemos energía y tenemos varios problemas estructurales que cuestan resolver y no nos estamos ocupando. ¿La ANDE es un problema estructural? Pues escuché que los gremios se manifestaron, por ejemplo. La calidad de la energía es fundamental. Hoy la industria es altamente tecnológica, con mano de obra calificada, por supuesto con buenos salarios, mejor que en otros sectores, lo demuestran los estudios que hemos hecho en los aportes IPS. Y la calidad de la energía es crítica, o sea, no podemos salir a vender lugar de inversión en el Paraguay con ese tipo de energía. Tenemos restricciones, pero también hay otro problema. La calificación de la mano de obra es fundamental. ¿Y qué tal la mano de obra paraguaya? Y tenemos problemas resultado de otros problemas que venimos arrastrando. Lo que vos dijiste, la migración interna, problemas de emigración, gente que no estudia, que no se prepara, que no tiene la voluntad. Varios problemas juntos. Hay problemas de competitividad. Son problemas que se pueden resolver. Tienen que ver con la educación directamente. Tienen que ver con la educación, tienen que ver con el modelo. No te olvides que de 1992 hasta el año 2016, 1 millón de paraguayos se fueron del país. Los hijos se quedaron con los vecinos, con el abuelo. Hay una sangría ahí de Pará. Y claro, hay una destrucción, digamos, en gran parte de la unidad celular básica, que es la familia. Entonces, la capacitación, el estudio, impacta al final en la productividad, en la educación y en el trabajo en las industrias, ¿verdad? O sea, hablando con sinceridad y con crudeza, pues son problemas que hay que resolver, son problemas estructurales. Nosotros tenemos energía barata, nosotros tenemos leyes que son beneficiosas para la industrialización, pero, digamos, seguimos teniendo en mano de obra, en el capital humano hay problemas. Nosotros estamos, diría yo, atrapados en lo que se llama la trampa de las rentas medias. La trampa de las rentas medias se definen los países que están entre $6.000 dólares, $4.100 PIB per cápita hasta 12.000. Nosotros estamos en 6.000. ¿Y qué es lo que pasa con ese modelo? En ese modelo, que está basado en la exportación de recursos naturales y commodities, se deja de lado el capital humano y el capital educativo social. Porque nos viene bien, exportamos bien, tenemos crecimiento, tenemos buenos números, dejamos ir gente que a su vez envían las famosas remesas. Bueno, entonces eso produjo una falta de gente capacitada, la gente con más iniciativa, la gente que más tenía, digamos, la voluntad de ir para adelante, se fue del país. Y quedan los que están acá. Está diciendo una cosa que es muy importante, que muchas veces yo discuto mucho con un amigo mío, Belarmino, y me dice, me estás diciendo que la gente que emigra del Paraguay, los paraguayos que salen del Paraguay, me hablaste de una cifra de más de 1 millón en más de una década. Y el otro día el censo de alguna manera lo confirmaba, que cientos de miles de paraguayos, especialmente muchas mujeres, han sido, digamos, han emigrado. Vos con esto me estás diciendo que, digamos, que la mano de obra que emigra, la paraguaya, es la que tiene mayor iniciativa, la que tiene mayor vocación de progreso, la mayor sensibilidad. ¿Es algo así también? Hay una suerte de selección natural en aquellos que migran, que son, digamos, los que quieren avanzar, progresar, que los que se quedan. Esa es una observación interesante, porque el que toma la iniciativa de dejar la comodidad de donde está, de vivir con la familia, con el hermano, y se va a otro país, ya tiene algo más
que el que se queda, digamos, porque tiene la iniciativa, tiene el emprendedurismo, necesita salir de donde está y se mueve. Los que se quedan para salir de donde está se tienen que educar, tienen que prepararse, tienen que sufrir el transporte público que estamos hablando recién. O sea, es realmente es un trabajo complicado y es una situación complicada que entendemos. O sea, nosotros tenemos mucho intercambio con industria, con industriales, con comerciantes, y la rotación de la gente, sobre todo de la gente joven, la voluntad y la preparación y sobre todo el empeño que tienen, fue muy disminuido en los últimos tiempos, Carlos Mateo. Se nota esa decadencia en la calidad de la gente. No quiero generalizar, tenemos muy buena gente con muy buena productividad, pero estamos hablando del promedio. Pero aparte, hay que tener una visión crítica de la realidad, no podemos estar conformes. O sea, hoy en día hay menos incentivos, menos estímulos, menos vocación de emprender algo. Vos estás diciendo eso, ya en segmentos juveniles o en gente que ya está instalada en el mercado laboral, se perdió ese entusiasmo, no hay esa sensibilidad de querer progresar, digamos. Se percibe eso en el plantel, digamos, de funcionarios en general, en varios sectores. Hay sectores que son mucho más complicados. El sector industrial tiene la ventaja, por el contrario, de que la generación de empleo de mayor calidad y de mayor ingreso rebasa un poco, pero también tenemos, digamos, conexiones con el sistema de comercio, el supermercadismo, tienen rotaciones enormes, les cuesta conseguir gente, los jóvenes no se quieren ocupar de ese tipo de cosas. O sea, hay una transformación, digamos, de la voluntad y de las expectativas juveniles, y eso impacta en el modelo económico. Te pregunto, estás refiriendo a un concepto que para mí es fundamental, que nunca lo hemos hablado los paraguayos: la ética del trabajo. Estamos flojeando, la educación hace, o la falta de incentivos sociales, hace que la ética del trabajo se devalúe, se debilite en nosotros los paraguayos. Yo creo que sí, Carlos Mateo. O sea, suman un montón de cosas. La expectativa de la juventud, de la sociedad, con lo que ve, con lo que escucha, se transmite y se ve. Son, digamos, temas sociales de desarrollo social que ocurren, digamos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esperar 3 horas un ómnibus, ver que la Constitución es violada, el escenario político, ver que la escuela de tu hijo se cayó el techo, que no llega la comida o el alimento eso demoraliza en general la mano de obra. Hay una suerte de sensación de anomia porque la gente no ve una sociedad, no se ve reflejada en la política, no siente que su esfuerzo se transforma para ellos en un bienestar mayor. Y mira, hay un descreimiento hasta en el modelo político de la democracia. El último dato del Latino Barómetro se midió en el 2023. Cuando se hacen encuestas de si el modelo democrático es superior a un modelo autoritario, ya está por debajo del 50%. En Latinoamérica estamos hablando. Y variaba alrededor del 52, 53, ahora estamos abajo. Pero lo más preocupante es que hay un 28% que le da igual un modelo autoritario o un modelo democrático. Entonces, un poco también producto de lo que hablábamos hace rato, jóvenes que se educaron, los padres viajaron, no están dentro de este sistema de transporte o no tienen una expectativa, tienen una visión diferente, y entonces al final del día cualquier modelo autoritario o modelo de lo que ya tuvimos en las últimas elecciones pueden ser opciones, y eso preocupa. O sea, el modelo de desarrollo tiene que estar pensado para que a más personas les vaya bien. Necesitamos que a la gente le vaya bien. O sea, inclusión social quiere decir. Claro, inclusión social, educación, trabajo, un transporte público. Es inhumano esperar 4 horas. O sea, en las industrias es muy importante el punto de ubicación de las industrias, porque el tiempo que tardan los funcionarios de ir de su casa a la industria en un transporte público, multiplicado por 2, es un factor determinante para tomar la decisión si se emplea o no en una industria. O sea, a ver, vos sos industrial, tenés una industria en Villeta y otra en Ñemby. Vos vas a tener en cuenta dónde vive el que aplica para el trabajo. Si te dice, vivo en Ipacaray,
ya que tiene que tomar una conexión de UNE, son 2 horas de Si viven trabajo. y Pacaraí se emplea en una industria así, ya tenemos la estadística que en 2 meses deja el trabajo, abandona. O sea, la gente deserta porque, digamos... Claro, porque por lo que acaba de decir la que se fue, la persona que se fue, o sea, el transporte público es fundamental para el modelo de desarrollo. En primer término, por supuesto la salud, la educación, o sea, sin un transporte público que asegure la movilidad, es imposible ser competitivo, ¿verdad? En este escenario tan difícil, yo creo que la cosa más difícil en el Paraguay es ser industrial. Vos podés ser usurero, especulador, todo, pero ser industrial es complicado en el Paraguay. ¿Vos ves posibilidades? ¿Ha crecido la industria? Te preguntaba, en el PIB, ¿es mayor la incidencia de la actividad industrial o se reduce? Sí, la actividad industrial creció. Tenemos unos estudios dentro de la OIP, tenemos el Centro de Estudios Económicos en el cual hacemos estudios de diferentes situaciones y diferentes ámbitos. Y hay un estudio que muestra digamos, el impacto que tiene el factor climático dentro del crecimiento del desarrollo, y sin embargo el modelo de las exportaciones industriales y la producción industrial tiene un comportamiento un poco superior, es más estable, que también depende de varias situaciones, ¿verdad? Pero tenemos esos estudios hechos, y el impacto del clima en el modelo que tenemos para nosotros es brutal. ¿Qué quiere decir? ¿El exceso de calor? No, la falta de lluvia, el exceso de calor, o sea, cuando tenemos problemas climáticos que nos ayudan al modelo de la agricultura, tenemos problemas de crecimiento de los índices, que no pasa en un modelo industrial. Hace poco el ex ministro de Hacienda fue entrevistado y adujo que... Dionisio Gorda está hablando. No, César Barreto. Ferreira. Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Él adujo que en relación a estas publicaciones del INE, de la cantidad de personas que salieron de la pobreza, fundamentó 2 cosas importantes, que eso se dio gracias al sector privado y no al sector público por los planes sociales, y que dentro del desarrollo privado fue principalmente a la actividad agrícola, ganadera, primaria, digamos, según su medición, ¿verdad? Nosotros no concordamos mucho con esa posición, porque entendemos de que el modelo industrial o el modelo comercial sí tiene o sea, los servicios, cuando habla del comercio. El sector secundario del industrial, el terciario de los servicios, tienen, y sobre todo el industrial, en el estudio que hicimos en la calidad del salario de IPS, el valor que aporta el salario industrial en el IPS, se nota mucho la diferencia con el secundario, el sector terciario, el comercio, y el primario, el agrícola. O sea, a ver, donde menos, me imagino, o sea, si yo invierto $1 millón en la industria, genero más trabajo que si invierto $1 millón en la agricultura. Claro, por supuesto. Tiene un efecto multiplicador la inversión en la industria. Y te voy a dar una diferencia, por ejemplo, haciendo un cálculo rápido, porque siempre es importante hablar con precisiones, porque hay modelos que dicen, no, tenemos una exportación muy importante en el sector agrícola, eso se desparrama, y nosotros hicimos los análisis y los estudios de los modelos. En una hectárea, digamos, de plantación de soja, de 100 hectáreas, 300 toneladas, necesitas 12 camiones. Y el problema que tenemos, para desalijar la soja, el problema que tenemos acá es que el camión es importado, el gasoil es importado, la cubierta es importada, la carpa es importada. O sea, tenemos una aplicación en ese tema de logística reducida. En cambio, en el sector industrial, la conversión de salario versus producción es mucho más alta. Eso de acuerdo a lo O sea, que si no hay una política industrial y una política sana de creación de puestos de trabajo para servicios, la terciaria y la secundaria, si nos quedamos en la agricultura y la ganadería, está un poco refutando lo que dice el ministro Ferreira. Nos quedaremos sin trabajo. O sea, claro, el motor, la creación de trabajo depende, según tu lógica, de la producción secundaria y de la terciaria. Yo creo que sí, Carlos Mateo. O sea, nosotros crecimos, el modelo funciona, crecimos desde una base muy baja, llegamos hasta un punto, pero nos está costando seguir con el crecimiento. Y sobre todo nos está costando el desarrollo, que la gente tenga trabajo. O sea, lo veíamos el otro día, todas las recetas dicen necesitamos mayor trabajo y de mayor calidad, pero para tener trabajo, para tener oferta de trabajo, lo que se necesitan son empresas, inversión.
y no vamos a tener puestos de trabajo si no tenemos empresas. Y el modelo de incentivo y que más puestos de trabajo produce es la industria. Y sobre todo, digamos, puestos de trabajo calificados. Ahora, la industria paraguaya, yo sé que el sector farmacéutico está exportando, la industria alimentaria paraguaya, ¿le debe algún favor a la industria brasileña o a la argentina, o hemos mejorado el estándar de la calidad de la producción? No, hemos mejorado muchísimo la calidad de la producción. Se están exportando galletitas, se están exportando barras de cereal. Vos sabías que acá se fabrican, ¿viste los picos de medidores para cargar combustible? La fábrica número 2 o número 1 creo que ya es ahora, de jeringas, están en el Paraguay, en Pedro Juan Caballero. Tenemos fabricación de cajas eléctricas de fundición de aluminio que están en Hernandaria. Acá la industria avanzó muchísimo. Tenemos una diversidad. O sea, hay una sensibilidad de incorporar mayor tecnología al proceso productivo. Sí. O sea, hay futuro de la industria en el Paraguay. Hay futuro. Hay presente y hay futuro. Y una última, ¿es posible modernizar una sociedad sin industria? Yo creo que no. Estuvimos con el ingeniero Diego O'Donnell, vicepresidente estratégico de Asuntos Estratégicos de la Unión Industrial Paraguaya. Muchas gracias, Diego. Gracias, Germán.